En este día tenemos este tema, es un tema que bájalo más de como estaba. Un acontecimiento que pasó en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con nosotros en este día. El versículo 21 de Números, capítulo 4, capítulo 21, versículo 4 al 9. Nos dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Partieron del monte Or, camino de la mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Abatióse el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: porque nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto, que no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era el pan del cielo que el Señor les había dado para mantenerlos. Y nos sigue diciendo: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra él. Y te ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Amén. Pueden tomar asiento. Como acabamos de leer en esta parte de escritura, y digamos Israel nos declara que iba fatigado por la larga marcha que tenían en torno a las fronteras de Edom, ya que no se les permitió pasar a través del país, que era el camino más corto, era el camino más corto. Y digamos, se desanimó el pueblo por el camino. Y el versículo 4 es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que se desanimó el pueblo. Y por esta causa el pueblo volvió a murmurar en su incredulidad. Dijeron: no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 5. Y así que hablan, así es como hablan cuando tienen suficiente pan para comer y guardar, y ya que aunque están alimentándose
del pan de los ángeles, sienten fastidio de él y le llaman despectivamente liviano, es decir, bueno para niños, pero no para hombres maduros o para soldados, que podrá satisfacer a quienes no se sienten satisfechos con el maná. No imitemos a los que desprecian o al menos descuidan la palabra de Dios. El pan que ellos comían todas las mañanas, Dios a través de Moisés, Dios les había dicho que recogieran ese pan, era del cielo, que caía del cielo, unas obleas, ese era el pan, y lo recogían en la mañana temprano, y era con lo que se mantenía, era el pan del cielo, pero era saciado, porque ese pan era el pan del cielo de Dios. Entonces, era, digamos, que Dios los estaba manteniendo por un desierto, y vemos aquí cómo desprecian al menos y descuidan la palabra de Dios. No es pan de vida para sustancioso, apto para nutrir suficientemente a cuantos por la fe se alimentan de él. Digamos, pues sí, es alimento espiritual, que a él se le aplican las sabias frases del Antiguo Testamento en Eclesiástico, que decían las cosas materiales difieren de las espirituales, en que las materiales hartan y hastían en la medida que satisfacen y así quitan el apetito. Cuando nos llenan, en cambio las cosas espirituales satisfacen en medida en que nos van llenando, excitando más y más nuestro apetito para seguir nutriéndonos de ellas. Siempre satisfacen, pero nunca hartan. Y las cosas materiales sí, llega un momento que te hartas de ellas y ya no puedes comer. Digamos, así encontramos el justo juicio de Dios trajo sobre ellos por su murmuración y envió entre el pueblo serpientes ardientes, cuya mordedura no había antídoto. Fíjense bien, no había antídoto. Persona que era mordido era persona muerta. No había ningún antídoto que los librara. Por eso nos dice la palabra que murió mucho pueblo. Y encontramos en el versículo 6, es decir, feroces que con su mordedura producían violenta y mortal inflamación, muriendo mucho pueblo a causa de ello en el desierto. Y habían atravesado, estaban todo el desierto infestado de estas serpientes venenosas, porque Dios las había enviado. Y encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, que nos dice que te hizo caminar
por un desierto grande y espantoso, y serpientes ardientes y lleno de escorpiones y de sed donde ninguna agua había, y te sacó agua de la roca del pedernal. Le sacó agua de la roca, que simboliza a Cristo Jesús, el que da el agua de vida. Entonces encontramos, pero hasta el presente Dios había preservado maravillosamente a su pueblo. A pesar de que lo llevaba por el desierto, Él lo estaba manteniendo. Hasta ahora, que volvían a murmurar otra vez, y en su orgullo de rebeldía, se levantaban contra Dios y contra Moisés. Ahora Dios les humillaba y les mortificaba, haciendo que estos despreciables animales fuesen, pues para ellos, una terrible plaga mortífera. Y en su arrepentimiento y súplica, bajo los efectos, fíjese bien, bajo los efectos del juicio, según el versículo 7, es de temer que no hubiesen reconocido su pecado, si no hubieran sentido el escozor. Ruegan a Moisés para que interceda por ellos. Las aflicciones cambian a menudo los sentimientos de los hombres con respecto a los hijos de Dios, y les enseñan a estimar las oraciones que en otro tiempo eran para ellos objeto de burla. En el tiempo que no se convierte uno al Señor, cuando ve uno unas personas así como nosotros que estamos aquí, alabando a Dios y meditando en su palabra, a uno que anda en el mundo conforme a las cosas del mundo, se le hace una locura. Yo no puedo hacer eso, dice. Y vemos cómo, digamos, los sentimientos de los hombres con respecto a los hijos de Dios. Y les enseñan a estimar las oraciones que en otro tiempo, pues, lo tenían como objeto de burla. Moisés, para mostrar que les perdonaba, Moisés era un hombre muy manso, según nos declaran las Sagradas Escrituras. Para mostrar que les perdonaba de corazón, pues bendice a quienes habían maldecido de él. Pues si quieren en su coraje, ¿por qué necesita sacar de la tierra de Egipto para que moramos aquí? Entonces, se habían olvidado de que estaban, allí estaban en el cautiverio. En Egipto vivían allí en el cautiverio. Eran esclavos de los egipcios. Ahora el pueblo, según el versículo 7, y esto es el tipo de Cristo, quien intercedió por sus perseguidores cuando estaba en la cruz del Calvario. Recuerden que la Sagrada Escritura nos dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, el Señor Jesús perdona a los que lo andaban persiguiendo. También es un modelo para nosotros.
a fin de que le imitemos y demostremos que amamos a nuestros enemigos. Una admirable provisión de pan para aliviar a su pueblo. Pues ordenó Moisés que hiciese de bronce una imagen de serpiente feroz y pusiera sobre un asta en un lugar elevado, de modo que todo el que cualquiera pudiese verla, y todo aquel que hubiera sido mordido por una serpiente feroz quedase repentina y totalmente curado. ¿Cómo? Con solo una mirada, con solo mirar, quedase completamente curado. Era todo lo que necesitábamos. Voltear y mirar a la serpiente. Así encontramos cómo, pero Dios no creyó oportuno este remedio. Entonces, como vemos, pues Él actúa de mejor modo, y dice la Misna de los judíos que tenía pues la serpiente de bronce el poder de matar y de dar vida. Y esa es la Misna de los judíos. Tenía ese poder, pero vemos cómo no, sino que eran curados si al mirar hacia arriba, donde estaba en el asta, elevaban sumisos sus corazones a su Padre Celestial. En cambio, morían si rehusaban hacerlo. Si rehusaban hacerlo, morían. No hace falta decir cuán grande es la dosis del mensaje del Evangelio, encerrado en este episodio. Pues el mismo Señor Jesús nuestro expresó claramente cuando dijo en San Juan 3, 14, 15 y 16: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vemos cómo nos está señalando aquí la palabra de Dios, porque de tal manera, fíjese bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús está haciendo una alusión a la serpiente de allá del Antiguo Testamento, allá en el libro de los Números. Está haciendo alusión al Señor Jesús en, pues digamos, casi unos 2000 y tantos años después. Hace alusión a este hecho, que fue un hecho real que pasó. Y encontramos, obsérvese, pues el parecido entre su dolencia
y la nuestra. El diablo es la serpiente antigua. Según el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1, nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de este árbol del huerto. La serpiente feroz, de allí que aparezca en Apocalipsis 12:3 como el gran dragón rojo. Y la mordedura de esta serpiente feroz, ¿sabe qué es? Es el pecado. El pecado. El pecado es doloroso para la conciencia entremecida y alarmante, y es venenoso para la conciencia endurecida. Porque hay conciencias endurecidas que, por más que usted les diga, no pueden creer a las palabras del Evangelio. Por más que se esfuercen en decirles, las personas se obstinan en perderse. Así vemos como en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 nos declara que con hipocresía hablarán mentira, teniendo la conciencia, teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. A las tentaciones de Satanás se le llaman, ¿cómo se le llaman? Se le llaman dardos encendidos. ¿Cómo puede usted restar que esos dardos encendidos no le toquen? Dardos encendidos. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomando el escudo, fíjese bien, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos de fuego del maligno. Fíjate, ¿cómo se puede hacer eso? Teniendo fe en el Señor Jesús. Es como puede usted librarse de los dardos encendidos que a cada momento el enemigo de nuestras almas está haciendo, ya que proceden de una serpiente. ¿Cómo? Una serpiente ardiente. Serpiente ardiente. Por eso la hicieron de bronce la serpiente, porque Dios les dijo. Y entre el remedio y el nuestro fue Dios mismo quien prescribió este antídoto. ¿A cuál era el antídoto que Dios prescribió? Una mirada de fe. Era el antídoto. Volteé y mire la serpiente en lo alto en el asta. Y al mirarla, en ese momento quedaba completamente sana la persona. Una mirada de fe. Entre su remedio y el nuestro fue Él quien dio y prescribió este antídoto contra las serpientes ardientes. Y así también nuestra salvación por medio de Cristo Jesús fue planeada, fíjese bien, fue planeada por la sabiduría infinita de Dios. Dios mismo dio y pagó
el rescate del remedio prescrito, el remedio prescrito para la curación, y fue muy extraño, a primera vista, poco apropiado, según algunos, ¿no? Según algunos dicen, pues, no, es poco apropiado, pero así también nuestra salvación, por medio de la muerte en la cruz. Jesucristo es para los judíos tropezadero, porque los judíos no creen en el Señor Jesús. Para los gentiles es locura. Le dijo a Pablo, aquel procurador romano, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. ¿Y cuál fue la contestación de Pablo? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que te estoy hablando palabras de templanza y de cordura. Lo que estoy diciendo, dice aquí Félix, sabe perfectamente que yo no estoy mintiendo. Y se dirige al rey y le dice, ¿crees tú a los profetas? ¿Crees a los profetas? Él era judío, como no, él sí sabía toda la ley, aquel rey, porque era judío. El otro era romano, el que le dijo que estaba loco era romano, pero el otro era judío y tuvo que decirle, le tuvo que decir, ¿crees a los profetas? Dijo, yo sé que crees. Y luego le contestó y le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Muchos se quedan a esa mitad del camino, por poco, pero por poco, por mucho, la persona se pierde. Así también vemos que para los gentiles es locura. Lo que curó fue hecho a imagen, fíjense bien, lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió. A imagen, ¿qué fue lo que mordió? La serpiente de bronce, la serpiente ardiente. Y encontramos de lo que mordió así también Cristo. Cuando estaba libre de pecado, Cristo era libre de pecado. Fue enviado en semejanza de carne de pecado, es decir, de hombre. Romanos 8:3, tan semejante que sus enemigos daban por cierto que es hombre, decían ellos, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y por eso ellos decían, este hombre es pecador. Tan semejante que sus enemigos daban por seguro que era un hombre pecador. Juan 9:24, la serpiente de bronce fue levantada en alto, así también lo fue Cristo, quien fue levantado para hacer espectáculo al mundo entero. Y es levantado en alto mediante la predicación del Evangelio de gracia. Pues Cristo crucificado, levantado como pendón, la serpiente de bronce que contrarresta la acción mortífera de las serpientes venenosas, es también figura de Cristo, transfigurado,
sobre Satanás, la serpiente antigua, cuya cabeza aplastó cuando en la cruz despojó a los principales y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y Colosenses 2:15. Así llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Vemos, para concluir, entre la aplicación y su remedio y la del nuestro, ellos miraban por mirar y vivían. Cuando miraban la serpiente de bronce, vivían. Nosotros, si creemos, no pereceremos, sino que tenemos vida eterna. No pereceremos, tenemos vida eterna. Juan 3:15-16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos declara la palabra de Dios. Es por fe. Cuando miramos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Según Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos, nos declara el escritor sagrado de Hebreos, en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Ya había sido dicho por el Señor cuando dijo en Isaías 45, versículo 22, mirad a mí, dice, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, declaró Isaías. Dice, yo soy Dios y no hay más. Cualquiera que mirase esa señal cautiva, curativa, salvifica, aunque fuese desde un punto muy remoto, pues del campamento de Israel, aunque fuese con los ojos débiles, morticinos y nublados por las lágrimas, y eran curados con toda certeza. De la misma manera, todo aquel que cree en Cristo, aunque su fe sea tan débil, pues, pero confiada, no ha de perecer jamás, sino que tendrá vida eterna. Como dice este himno, una mirada de fe que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará.
Amén. Señor los bendiga. Amén, Señor.